Libro de San Juan. Amén. San Juan 14. Juan 14, amén. San Juan 14, 1. San Juan 14, verso 1 al 3. Amén. Jesús, el camino al Padre. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre fuera, yo os hubiera dicho, pues voy pues a preparar un lugar para vosotros. Y si me fuere, prepararé un lugar. Vendrá proveer, os dará mis manos para que donde yo estoy, vosotros también estéis. amén. Pueden ir a Isaías, por favor, así como están. Vamos a leerlos todos juntos. Isaías 1:18. 1:18. Amén. Le vamos a dar lectura 2 veces. Cada vez que no hay uno, vamos a decir amén. 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 Venid luego, dice Jehová, demos cuenta, si vuestros pecados fueran la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrá a ser como lana. Otra vez. Venid luego, dice Jehová, demos cuenta, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán blanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Vamos a orar, amén. Oramos, Señor, Padre, una palabra por el tomando el control, Padre, usa la vida de ella, Señor. Padre, habla a través de sus labios, Dios mío, que sea tu palabra, Señor, hablando a cada uno de nuestros corazones, Padre, que cada corazón sea lleno, mi Dios amado, en esta hora, Padre, conforme a sus peticiones, Dios mío, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias. Amén. Y amén. Pueden tomar sus lugares. El tema se llama Venid luego, dice Dios. Y esto fue un lema hace ya varios años, cuando se hacían las campañas. Y aparentemente como que es un lema para llamar a los que no están convertidos. Pero leyendo el pasaje y meditando el pasaje de Isaías 1:18, aquí Dios les decía en ese momento a los príncipes de Sodoma y de Gomorra, pueblo de Gomorra, les decía que ya estaba hastiado, ya estaba cansado, ya le habían dado demasiadas ofrendas, holocaustos, y estar hastiados era de que ya estaba muy lleno, seguramente le hacían muchas ofrendas y por lo tanto estaba Dios repleto de tantas ofrendas. Pero el Señor les decía que ya no quería más vana ofrenda, que si ellos extendían sus manos, Él ya no iba a voltear a verlos, y una serie de cosas que el Señor les decía. Entonces esto quiere decir que eran personas que ya conocían al Señor, eran personas que sabían que Él era Dios, y al saber que existía un Dios, por eso le hacían tales ofrendas. Pero el Señor les dice que ya no quería más eso. ¿Por qué? Porque sus manos estaban manchadas de sangre. Sus manos habían derramado demasiada sangre. Entonces, por más holocaustos, por más ofrendas que este pueblo hacía, el Señor ya, para el Señor ya no era bienvenido. Entonces el Señor les dice, y como les digo, ya es un pueblo que ya le conocía, ya era un pueblo que ya sabía de Él, un pueblo que venía ante Él y se presentaba y le entregaba ofrendas. Entonces, así como en ese momento el Señor les dijo, venid luego, dice Jehová, en este momento también a nosotros nos dice, venid luego, dice Dios. ¿Por qué? Porque no sabemos, yo no
saben cómo me encuentro yo. Y algo que sí necesitamos claramente es las oraciones de cada uno. Pero en este momento aquí el Señor nos dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Saben que el rojo carmesí es un rojo muy profundo, un rojo, dijeron, muy rojo, está muy, yo veía que el rojo carmesí es como la sangre del puerco, cuando matan al coche, no sé cómo sea la sangre, pero es un rojo muy intenso. Entonces dice que si aún nuestros pecados estuvieran así, de tan manchados, dice que el Señor lo va a limpiar y que estará muy blanca como la lana. Entonces, yo recordaba al apóstol Pablo. Ya ven que el apóstol Pablo, en su momento, cuando aún se le conocía como Saulo de Tarso, llegó a derramar mucha sangre inocente por perseguir a los cristianos. Y el apóstol Pablo era alguien que verdaderamente había derramado mucha sangre y que sin duda alguna la sangre de todos aquellos cristianos eran reclamados por el Señor. Entonces, podemos ver luego después a un apóstol Pablo purificado, limpiado, a pesar de todo lo que había hecho, pero en él se cumplía esta palabra de que sus pecados, de que él iba a ser lavado y que aún si estaba muy manchado, si sus pecados fueran como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Así de emblanquecidos fueron los pecados del apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque no sé cuántos de nosotros estaría atrevido aquí a decir como el apóstol Pablo, o cuántos desearían morir ya por ver al Señor Jesucristo. Creo que si nos hacemos esa pregunta ahora, el de estoy dispuesto a morir ahorita mismo con tal de ver a Jesucristo ahorita mismo. Y eso me ponía yo a pensar, la disposición que tenía el apóstol Pablo para decir, bueno, si vivo para Cristo, pero si muero también muero para Cristo, y si muero ganancia es. Entonces, algunos verdaderamente aferrados por la vida, aferrados por los afanes de la vida también, algunos a lo mejor y no. Pero que se cumpla esta palabra, que nosotros vengamos al Señor, que vengamos y confesemos a Él nuestros pecados. ¿Por qué? Porque el anhelo del corazón del Señor es de que el hombre no espere más para venir a sus brazos o para venir a pedir perdón. Para el Señor siempre ha sido su anhelo que el ser humano sea perdonado. Pero ¿qué hace el ser humano? Siempre dejamos a Dios hasta el final. Entonces, no sé cómo fue nuestro acercamiento hacia el Señor, no sé si fue rápido, fue algo lento, o a lo mejor hasta al momento decimos, con calmita, me la voy a llevar tranquilo y poquito a poquito, que Dios haga la obra, y uno no pone de su parte. Entonces, ahorita vamos a ver que hay personas que dejaron a Dios al último momento. Y porque eso es lo que hace el hombre verdaderamente, dejar a Dios al final. Y es algo lamentable y triste. En algunos sí se encuentra la esperanza, como es la del hombre que fue crucificado al lado de Jesús. Y ya ven que Jesús le dijo que estaría con él en el paraíso. Pero vemos a un Sansón también. Y les invito a que abran sus Biblias en Jueces 16, 28 al 30. Y vamos a ver cómo Jueces 16, 28. Jueces 16, 28 al 30. ¿Alguien le puede dar lectura, por favor? Jueces 16, 28 al 30.
28 al 30. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme. Te ruego 18:28. solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez todo venganza de los filisteos por mis 2 ojos. ¿Hasta el 30? Hasta el 30. Asió luego Sansón las 2 columnas de medio sobre las que descansaba la casa y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Los que mató al morir fueron muchos más que los que había matado durante su vida. Amén. Nosotros podemos ver, bueno, los que ya conocen la historia de Sansón, era de que Sansón era muy especial para Dios, porque recuerden que Sansón había sido escogido desde antes que naciera. Y Dios le había hablado a la mamá de Sansón que él iba a ser nazareo. Es decir, que desde que antes que naciera él ya había sido escogido para Dios. Y más de uno de nosotros así lo ha sido. Y si el día de hoy estamos aquí es porque el Señor nos escogió. Pero podemos ver que Sansón no se tomó muy en serio lo que Dios tenía preparado para él. Y aunque prácticamente Dios le dio todo a Sansón para que él tuviera victoria y por lo tanto la gloria de Dios fuera vista por medio de él, Sansón hizo todo lo contrario. Y podemos ver de que a Sansón lo capturan los filisteos, lo agarran, le sacan los ojos. Entonces, a pesar de todo eso, a pesar de todo lo que vimos que hizo Sansón, en el verso 28 dice: entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme. Te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Asió luego Sansón las 2 columnas de en medio sobre las que descansaba la casa y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron mucho más de los que había matado durante toda su vida. A pesar de lo que Sansón había hecho, de prácticamente darle la espalda a Dios, en el momento que Sansón clamó a Dios, él le contestó. Y vemos de que le dio la fuerza para destruir a los filisteos. Porque por eso había sido llamado Sansón, para derrotar a los filisteos y no ser ganados por ellos. Entonces, vemos de que a Sansón sí dejó Dios al final, sí lo dejó al final, pero en el momento en el que él clamó, Dios le respondió. Entonces no esperemos nosotros a ser como Sansón, a dejar a Dios al final, porque el fin es muerte. La paga del pecado, como bien dice la palabra, es muerte, pero más la dádiva de Dios es vida en abundancia. Entonces hay que ser muy inteligentes para saber qué decisión tomar. Leíamos hace rato en Juan 14:2 que dice: en la casa de mi padre muchas moradas hay, si así no fuera yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Entonces, para que nosotros seamos como un Pablo, el estar decididos a de que si al Señor le placiera venir hoy o nosotros la muerte nos llegare, el decir: bueno, está bien, no pierdo nada con morirme, pero ganancia es el que yo muera, porque voy a ver a mi Señor.
Entonces, para que nosotros tengamos este convencimiento, primero hay que estar convencidos que el Señor existe. Que el Señor existe y que verdaderamente Cristo Jesús fue a preparar morada para nosotros. Porque como dice su palabra, donde Él esté también nosotros estemos. Pero es tan indispensable que primero le creamos. Porque como yo les decía, esta palabra no es para personas inconversas, sino que es para nosotros. Que vengamos luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Que si estuviéramos pasando por lo que estuviéramos pasando, o hubiéramos cometido los pecados que hubiéramos cometido, el Señor está para perdonarnos, pero que no lo dejemos al final. Y dice la palabra en el verso 3, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy vosotros también estéis. Entonces es tan indispensable que creamos en el Señor. Porque a veces como que la fe nos viene tambaleando, o hay cosas y como les decía, hay que ser muy inteligentes para saber qué camino tomar, para decidir a dónde nos vamos a ir. ¿Por qué? Porque hay que si nosotros queremos irnos a esas moradas celestiales, hay que creer que Dios va a venir, que Dios envió a Cristo Jesús al mundo por nosotros. Entonces, ¿por qué? Porque el camino ancho es demasiado fácil y cualquiera va y entra por ella. Pero el camino angosto es complicado, es difícil. Verdaderamente creo que para cada uno de nosotros ha sido difícil, ha sido complicado. Y a veces el decir, el confesarle al Señor, Padre, de verdad fue algo que me pasó en esta semana, y de verdad que yo les encargo mucho sus oraciones, porque sí ha sido complicado para mí, no dudo que para ustedes también, el de decirle, Padre, de verdad que a veces ya no sé cómo seguir o cómo avanzar, y ayúdame a poner siempre la mirada en ti, y es eso lo que debemos hacer. El venir al Señor y decirle, Padre, ayúdame a poner la mirada en ti para terminar esta carrera. ¿Por qué? Porque no quiero, después de haber avanzado tanto, llegar y quedarme a la mitad del camino. Y como les decía, es de inteligente saber qué camino tomar. Es de que si ya vine y el Señor me escogió y Él me rescató. Y Él me eligió desde el vientre de mi madre, antes que yo naciera. Ayúdame a cumplir lo que tú tienes preparado para mí. Entonces, para Sansón Dios tenía preparado muchas cosas desde antes que él naciera, y así lo ha tenido para nosotros, pero no le demos la espalda a Dios y tampoco lo dejemos hasta el final. Ahora encontramos otro ejemplo, que es el ladrón de la cruz. Lucas 23:39. Lucas 23:39 al 43 dice, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaban diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros en la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Podemos ver que el otro ladrón de la cruz, malhechor, como dice la palabra, ya conocía. De algún modo él ya sabía, porque le dijo al otro, la frase que dice, ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación. Él ya sabía, de algún modo ya tenía como que esa noción de que existía el Cristo. Y al decir, ningún mal ha hecho, eso quiere decir que él de lejos, pero le seguía. De algún modo él ya sabía. Entonces, no sé si alguno de nosotros de lejos le sigue, pero nosotros sabemos de Cristo Jesús. Entonces creo que todos conocemos esta historia del ladrón que murió al lado de Jesús y que le dijo, acuérdate de mí. Y aunque este pobre clamó al último momento, el Señor lo oyó. Y
Y muchas veces suele pasar esto, que al final, y pasan muchas personas, de que al final del momento vienen y se arrepienten y de algún modo el Señor sí los perdona. Pero a lo mejor y en el transcurso de su vida se le habían presentado varias ocasiones en el cual venir al Señor y no tuvo la oportunidad de arrepentirse y en el último momento fue. Pero que mejor que ahora que nosotros conocemos ya al Señor, le sirvamos conociéndole. Encontramos un ejemplo que es en Hechos 26. Y ya con esto vamos terminando, Hechos 26. Hechos 26, 24 al 28. Diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: "Estás 26, loco, Pablo, 24 al las muchas letras te 28. vuelven loco". Mas él dijo: "No estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón". Entonces, en esta ocasión Pablo también estaba metido en problemas, como en muchas ocasiones, por proclamar el nombre de Cristo. Y en este caso él fue hacia el rey Agripa y le preguntó, ¿verdad que crees? Y la respuesta fue en el verso 27, En el verso 27, el apóstol Pablo le preguntó: ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees, le decía el apóstol Pablo. Y el rey Agripa dijo: por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo dijo: quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueses hechos tal cual soy, excepto estas cadenas. Porque, como les decía, el apóstol Pablo nuevamente estaba metido en problemas y estaba encarcelado. Es ahí cuando, si volteamos a ver en pasajes anteriores, el apóstol Pablo relata prácticamente su vida, relata lo que él había hecho, relata lo que había hecho hacia los cristianos en aquel tiempo, relata también cómo él conocía al Señor, todo lo que miraba, lo que él sabía del Señor más bien, porque nosotros entendemos que el apóstol Pablo no estuvo sirviendo al lado de Cristo Jesús. Y prácticamente el apóstol Pablo siguió y sirvió a Jesús por fe. Entonces, así como lo hacemos nosotros prácticamente. Y vemos de que él quería convencer al rey Agripa después de, como les decía, si voltean a ver, por ejemplo, todo el capítulo 26, el apóstol Pablo le narra su vida al rey Agripa. Y aún ya llega el momento en el que le dice: ¿verdad que crees? Le dice al rey Agripa. Y el rey Agripa le dice: por poco me persuades de ser cristiano. Pero de un tanto no logró convencerse. Y hay quienes, como en este caso, hay quienes lamentablemente no quieren acercarse a Dios aún en el último momento. Encontramos el caso de Sansón, que él clamó y lo oyó Jehová. Encontramos al ladrón que también clamó y en el momento en el que él le habló a Jesús, Jesús le perdonó. Pero encontramos al rey Agripa, que por más que el apóstol Pablo estaba ahí convenciéndole, no logró. Y así va a pasar en muchas personas. Por más de que uno le hable de la palabra del Señor, por más de que uno quiera estar insistiendo, no vamos a lograr convencerlos. ¿Por qué? Porque quisiéramos que entendieran lo maravilloso que ha sido el Señor para nosotros. Quisiéramos que entendieran cómo es el Señor, pero a veces no lo logramos por más. Y encontramos estas clases de personas y vemos de que de alguna manera Dios nos da a todos oportunidades para conocerlo. Y
y nos da oportunidades para venir a Él y que Él nos perdone y perdone nuestros pecados y que nuestros pecados sean tan blancos y que sean tan blancos como la lana o como la nieve, pero a veces uno no lo acepta. Entonces hay que acercarnos a Él y hacer la diferencia en nosotros. ¿Por qué? Porque ciertamente hay quienes se acercan rápido al Señor. No sé si usted fue alguien que se acercó rápido o que costó para venir al Señor, pero de algún modo ya estamos aquí. Entonces hay quienes esperan a estar lastimados o heridos o alguna otra cosa para venir al Señor verdaderamente. Porque como ya les decía, esta palabra es para personas que ya conocemos al Señor. Entonces, pero hay quienes que verdaderamente sí hace falta venir al Señor con todo el corazón. Y este es un llamado del Señor para nosotros que nos dice, venid luego, dice Jehová. Entonces, si nosotros venimos rápido o lento, no sé cómo hayamos venido al Señor, pero la cosa, como les decía, que ya estamos aquí. El llamado de Dios sigue siendo el mismo para cada uno de nosotros, venir luego, y aun si estamos lejos del Señor. ¿Por qué? Porque no dudo que a algunos, o hay corazones que alejados, porque a veces pasa, hay momentos como que nos encontramos en esa condición, que estamos lejos del Señor, que a lo mejor ya estamos, pero verdaderamente no es así. Entonces no nos engañemos a nosotros mismos, ¿por qué? Porque el Señor no puede ser engañado y no lo va a hacer. Y si es así, si estamos a lo mejor lejos o yo qué sé, vengamos a Él. Y como les decía, el llamado de Dios sigue siendo el mismo para nosotros. Vengamos a Él y pongamos a cuentas nuestras vidas al Señor, que eso es lo que pide. Amén. Vamos ahora, si alguien quiere pedirle al Señor la limpieza a lo mejor de nuestros pecados, de nuestra alma, de nuestra mente, de nuestro corazón, lo hagamos, nos pongamos a cuentas con Él y lo hagamos. Nosotros que tenemos esa oportunidad y no rechacemos al Señor, amén. No lo dejemos hasta el final como muchos lo hicieron, y que no seamos de esos que lamentablemente así sucedió al final de sus vidas, amén. Vamos ahora. Padre, gracias Dios mío por su palabra, Señor, porque una vez más, Señor, me vuelves a hablar. Y está tu llamado, Señor amado. El llamado, Padre, de venir, Padre, a usted, Señor, de ponernos a cuentas, Dios de la gloria. Y el día de hoy estamos aquí, Señor amado. Y sin duda alguna, Padre, esta palabra, Dios amado, ha de redarguir, Padre, nuestras vidas, Dios de la gloria. Y será su Santo Espíritu trabajando en nosotros, Padre. Dios mío, en esta hora, Señor, pido, Padre, en nombre de toda la reunión familiar, Dios de la gloria, por cada uno, Señor amado, desde el más pequeño hasta el más grande, Dios amado. Que sea usted perdonado nuestros pecados, Dios de la gloria. Que esta reunión familiar, Padre, sea para la gloria y la honra de usted, Señor amado. Que nadie esté lejos de usted, Dios de la gloria. Que nadie, Padre, le siga solamente por vista, Señor amado. Que nadie le siga a lo lejos, Dios de la gloria. Que nadie aparentemente, Señor amado, estando, Padre, no esté de verdad, Dios de la gloria. ¿Cuánto le pedimos, Dios amado, que sea usted, Padre, en esta hora tomando nuestras vidas, Señor amado? Y que si usted nos ha escogido, Padre, y le ha placido, Señor, que estamos en este lugar, Señor amado, termine, Padre eterno, por favor, Señor amado, la obra que ya ha empezado, Dios amado, y nos perfeccione día con día, Señor amado. Padre, levántanos, poderoso Dios, que seamos, Dios mío, Señor, más como usted, Dios de la gloria. Padre, siendo mansos y humildes de corazón, Dios amado. Padre, que tengamos, Dios mío, ese entendimiento, Señor, y seamos inteligentes, Padre, de escoger, Dios amado, por el camino, Padre eterno, que usted ha prometido, Dios de la gloria. Se lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor.
Sea, Padre, su mano poderosa sosteniendo esta reunión familiar y a cada uno de los que pertenecemos, Dios amado. Padre, cuánto le pido, Señor amado, que sea usted trabajando, Señor, en nuestras vidas, Padre. Que aquel que a lo mejor, Padre, ha querido, Dios mío, menguar, Señor amado, sea usted fortaleciéndolo, Señor amado. Sea usted ayudándolo, Dios amado. Padre, que cada uno de nosotros, Dios amado, fijemos nuestra mirada, Padre, en aquel Señor que nos ha llamado, Padre, que nos ha amado sobre todas las cosas, Dios. Gracias, poderoso Rey. Te alabo, Dios mío, y le exalto, poderoso Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Demos una ofrenda de palmas al Señor. Amén. Amén.